Entonces vamos a hacer un pequeño break de la serie de sermón que está haciendo el pastor. Les invito a abrir su Biblia en Santiago. Santiago 1, vamos a leer un versículo. Santiago 1, versículo 5, dice así: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. El autor de esta carta, Santiago, al principio dudaba, o podríamos ir más al extremo, ni siquiera creía que Jesús fuera el Mesías. Pero después de la resurrección, cuando Cristo se le aparece, su vida cambió completamente. Santiago pasó de la duda a la fe. Y llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Fue conocido por tener una vida de justicia, pero por sobre todas las cosas fue conocido por tener una vida de oración. Esta carta de Santiago la escribía a los cristianos judíos que están dispersos, los que habían tenido que huir de Jerusalén justamente a causa de la persecución. Entonces imagínense gente que ya había perdido su casa, su trabajo, también ahora estaba perdiendo su comunidad. Vivían en otros lugares con escasez, físicas como espirituales, pero también están viviendo con miedo. Y con el tremendo desafío de tener que seguir creyendo en medio del dolor. Y aquí es donde esta carta entra, ¿cierto? Esta carta que es directa y súper práctica. Porque Santiago no solamente escribe sobre teorías, tampoco habla sobre grandes discursos teológicos. Él escribe sobre cómo vivir la fe en lo cotidiano, cómo vivir la fe en el día a día. Cómo se mantiene un corazón firme cuando todo lo que está alrededor tuyo se mueve. Cómo puedes tú ser coherente entre lo que tú crees y al mismo tiempo en lo que tú haces. Y es aquí, en esta realidad de pruebas, pero al mismo tiempo también de confusión, Santiago dice algo que parece simple, pero es muy sabio. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios. Fíjense que no dice pidan fuerza, tampoco pide que la prueba se termine o se acabe, dice pidan por sabiduría. Porque cuando entiendes lo que Dios está haciendo, la prueba no desaparece, pero tú cambias por dentro. Nosotros hoy día, hermanos, vivimos en una época, y en este lugar también, donde la información está en todas partes. Tenemos acceso a información básicamente ilimitada. Nos despertamos y lo primero que hacemos tal vez es tomar el celular, nos ponemos al día, leemos los titulares, redes sociales y nos bombardeamos de información a primera hora. Puede ser que tal vez lamentablemente haya menos sabiduría en este aspecto que antes. Tenemos acceso a todo tipo de datos, libros, inteligencia artificial hoy día, pero yo creo que la mayoría de nosotros a veces no sabemos qué hacer con tanta información que nos rodea. Podemos incluso saber cómo construir una casa, pero no sabemos construir un hogar. Sabemos cómo hacer dinero y sabemos muchas veces cómo hacerlo rentar, pero no sabemos cómo mantener la paz en nuestro corazón. Somos demasiado buenos para hablar, porque aparentemente sabemos mucho por toda la información que nos rodea, pero no somos buenos para escuchar. Y es en este contexto que Santiago dice una frase muy simple, pero muy profunda. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios. Santiago, como les dije, escribió esta carta a cristianos que estaban pasando por periodos de prueba. Eran creyentes, dispersos, perseguidos, y en esa dispersación muchas de estas personas perdieron sus hogares, perdieron sus comunidades. Y es en esta confusión donde tienen que tomar una decisión que es la correcta. ¿Hablo o guardo silencio? ¿Confío o me defiendo? Y Santiago les recuerda, no busquen solo respuestas humanas, busquen la sabiduría divina. Porque la sabiduría, la verdadera sabiduría, no es cuánto sabes o qué tan preparado, qué tan culto eres.
es cuánto reflejas a Cristo en todo lo que tú haces. La vida, hermanos, es de enfrentar decisiones de manera constante. Decisiones muy pequeñas a veces. Hay decisiones que efectivamente, por muy pequeñas que parezcan, pueden cambiar nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos ante alguien que nos ofende? ¿Cómo guiamos a nuestros hijos en su caminar? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo día a día? Y muchas veces efectivamente estamos cansados de tener que tomar este tipo de decisiones. Y no es porque nos falten opciones, sino porque nos falta la dirección para tomar la decisión correcta. Nos cuesta distinguir lo de lo bueno y lo malo, entre lo que es bueno en realidad y lo que es sabio. Santiago acá hace una invitación directa, no nos llama a ser más inteligentes. No nos llama a ser más, nos llama a ser más dependientes. Porque no nos llama a llenar de información todos los días. Nos llama a buscar el Espíritu Santo para que justamente nuestras decisiones sean las correctas. Porque cuando tú no sabes qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Porque Dios no solamente tiene la respuesta correcta, sino que te va a dar la sabiduría para guiarte, te va a dar también la sabiduría para corregirte, pero también te va a dar paz en la decisión que tú tengas que tomar. Entonces, habiendo dado esa introducción, nuestro primer punto de hoy es: la sabiduría comienza con humildad. Dice el texto: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría. La sabiduría comienza con humildad. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, bueno, todos estamos en la misma posición. Aquí es importante que no es el conocimiento de la información que nosotros sabemos, sino que es importante tener la conciencia que nos falta sabiduría. Fíjense que Santiago no comienza diciendo si uno es o no sabio. Tampoco dice que hay que compartirla, sino que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida. Por eso el primer paso no es saber más, es reconocer cuánto nos falta. El problema de reconocer, por nuestra naturaleza, requiere en sí un acto de humildad. Pero es una humildad distinta, es una humildad espiritual. Porque admitir que no tengo todas las respuestas a veces es difícil, porque tenemos mucha información en nuestro acceso. Nos cuesta decir no lo sé. Que no siempre entiendo los caminos de Dios es difícil y se requiere pedir la dirección para encontrar el camino correcto. La persona verdaderamente sabia no presume saberlo todo, sino que depende de Dios, de lo que dice. Siempre la sabiduría comienza por reconocer primeramente quién es Dios. Proverbios 9 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces fíjense lo importante que es entender el acto de reverencia, el respeto y la dependencia del Señor. Aquí yo creo que tal vez todos o muchos conocemos la historia de Salomón. Joven hombre que recibe el reino de su padre y Dios le dice: pide lo que quieras. ¿Y qué dice Salomón? Da a tu siervo un corazón entendido para gobernar. Salomón había podido pedir muchas cosas. Riquezas, poder, pero optó por pedir sabiduría y Dios responde. Porque aquí está lo increíble, Dios siempre responde a este tipo de oraciones. Por cuanto no pediste para ti larga vida ni riquezas, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. Hermanos, la sabiduría no nace en un trono. No nace porque tienes un cargo importante. Nace en la oración. La sabiduría tampoco se obtiene con experiencia. Muchas veces pensamos que la persona es más sabia porque tiene más experiencia. No, no va de la mano. Yo conozco mucha gente adulta, más vieja, que es muy poco sabia. Porque eso es simplemente tener experiencia. La sabiduría nace con humildad ante Dios. Todos carecemos de sabiduría en alguna área. En nuestras relaciones, en nuestro carácter, cómo lo entendemos con las personas. Y el problema es que cuando creemos que no necesitamos consejo de nadie,
de las personas que nos rodean, de nuestros padres, nuestros líderes, los consejos superiores. Cuando alguien cree que siempre tiene una opinión y nunca pregunta, que siempre aconseja pero no se deja ir, hermanos, eso no es una fortaleza en sí. Proverbios también dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a orar para tomar una decisión? ¿Cuántas veces reaccionamos antes de pensar, hablamos antes de escuchar, para luego decir, bueno, aparentemente fui poco sabio? Porque la humildad, hermanos, les repito, no es debilidad, es reconocimiento. No es debilidad, es reconocer que sin Dios yo no puedo ver claramente. Isaías 30 dice, tus oídos oirán de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa voz no la escuchas a lo superior, sino que se detiene. Hermanos, la humildad se practica en cosas pequeñas. Orar antes de decidir. Pedir consejo a alguien que es más maduro en la fe, escuchar la palabra con disposición a obedecer y no a discutir. ¿Cuántas veces estamos en un formato defensivo cuando escuchamos consejo? Entonces, la sabiduría no comienza cuando hablas, sino cuando te detienes a escuchar. Comienza cuando dejas de confiar en tus planes y reconoces que en el Señor está la respuesta. Cuando nosotros entendemos que en el Señor está la respuesta y que nosotros carecemos muchas veces de eso, ese en sí mismo es un inicio de un milagro, porque es donde reconoces tu vacío y Dios empieza a llenarlo. No existe milagro más grande que un corazón que entiende la necesidad de tener a Cristo en su corazón. Entonces el sabio no es el que siempre tiene la razón, sino el que siempre busca la dirección de Dios. Cuando reconozco mi falta, es Dios quien comienza a suplirla. Hoy es un día distinto, es un día importante. Se están tomando decisiones muy relevantes para nuestro país. Un día donde todos, creyentes y no creyentes, tenemos la oportunidad de votar, de manifestarnos. Yo creo que todos llevamos mucho tiempo escuchando opiniones, promesas, críticas, mensajes de esperanza. Y en medio de todo este ruido electoral, Santiago nos recuerda algo que es esencial. La sabiduría no viene de tener razón, sino de buscar a Dios. Fíjense, por favor, que cada vez que vienen las elecciones, todos creemos saber lo que el país necesita. Y todos nos informamos mucho, todos los días. ¿Estamos realmente buscando la elección de Dios al momento de elegir? ¿O solamente estamos defendiendo nuestra opinión? Porque la sabiduría no se alinea con partidos políticos, se alinea con principios. Y el primer principio es la humildad. Reconocer que ningún sector político, de arriba, abajo, derecha, izquierda, nadie tiene la última palabra, solo Dios la tiene. Y hoy más que nunca necesitamos recurrir a Él. Y la sabiduría, hermanos, no la vas a hacer por quien vote, sino va a ser por la oración que ustedes realicen por quienes van a votar. Entonces, el primer punto es, la sabiduría comienza con humildad. El segundo punto es que la sabiduría se pide con fe. Pídala a Dios, nos dice Santiago, ¿cierto? Pídala a Dios. Santiago no dice que busquemos la sabiduría en los hombres o que confiemos en nuestra propia experiencia. Santiago dice claramente, pídansela a Dios. La verdadera sabiduría no se conquista, se pide. Y pedirla no es un acto de debilidad, es un acto de dependencia consciente. Ahora, no es llegar y pedirla, hay una condición, hay una manera, porque se tiene que pedir con fe, con mucha fe, porque la fe no es solo creer que Dios pueda hablar, sino también confiar en lo que Él diga va a ser mejor que incluso lo que yo pensaba. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, dudar aquí no significa no tener preguntas.
Porque siempre van a haber preguntas, dudas. Todos las tenemos. Acá dudar es no confiar en el carácter de Dios. Es decir, orar esperando consejos, pero en el fondo creer que mi camino es mejor, independiente de lo que yo reciba de vuelta. Fíjense cómo Cristo, Jesús, antes de la cruz, oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración marca un principio de sabiduría en el corazón de Jesús. Pidió dirección sin imponer condiciones. Porque Jesús no oró para escapar del dolor, sino que oró para cumplir el propósito. Y es así como nosotros también podemos pedir por sabiduría, no para evitar las pruebas, sino justamente para poder enfrentarlas de mejor manera y al mismo tiempo entenderlas. Porque estamos viviendo pruebas siempre. Como les dije recién, hoy es un día importante. Muchas horas por el país, por nuestros futuros gobernantes, por lo que viene. Y está bien hacerlo, está bien orar por nuestro gobernante y por nuestro país. Es sumamente necesario. Y no solamente necesario, está dentro de nuestras responsabilidades. Pero recordemos que la oración sin fe es solo ruido religioso. Pedimos sabiduría no solo para votar, sino para vivir con convicción, con paz, sin miedo a lo que pueda venir. Porque el sabio no se desespera por los resultados electorales, porque sabe que Dios sigue sentado en el trono. Me tocó predicar la primera vuelta también. Juan Pablo también estaba de vocal de mesa. Y el mensaje es ese: no pongan su esperanza en quién va a salir electo. Tampoco pongan su desesperanza por si sale electo otra persona que no es de su parecer. Muchos están orando hoy día por su candidato probablemente. Pero Dios está en control de las elecciones y de nuestro país. Descansen en Él. Santiago nos dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque la verdadera fe no es pasiva, la verdadera fe es muy activa. Hay que actuar. Cree que lo que Dios dice vale más que lo que el mundo va a opinar hoy día. Muchos quieren sabiduría, pero pocos quieren tener fe para pedir sabiduría. Porque la fe es la que hace que la oración tenga poder. ¿Y qué pasa si Dios no me responde? Duda que muchas veces nos puede surgir. La fe te responde esa duda, porque Dios siempre responde. Aunque tú no veas todavía la respuesta, confía en el Señor. Confía en Dios, porque Dios siempre te va a mostrar el por qué y también te va a mostrar el para qué. Cuando pides con fe, comienzas a ver las cosas no como tú las crees que son correctas, no como tú las ves, sino como Dios quiere que tú las veas. En tiempos inciertos la fe no se esconde, se arrodilla y ora. Hoy, 14 de diciembre, tantas voces, tantos opinólogos, ¿cierto? Tantas opciones, tantas decisiones. Santiago nos enseña, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, pero hazlo con fe, porque la fe es la llave que abre el corazón. Y cuando oras con fe, vas a tener paz. Entonces, la sabiduría comienza con humildad, la sabiduría se pide con fe, y la sabiduría siempre viene acompañada de gracia. Termina el versículo 5 diciendo: el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. El punto 3, la sabiduría siempre viene acompañada de gracia. Santiago nos dice que Dios da a todos de forma abundante. Fíjense que no dice a algunos, tampoco dice a los más espirituales, sino a aquellos que más lo conocen. A todos. Eso significa que aquí no hay límite. Y la buena noticia es que no hay una lista de espera. No hay favoritos. El corazón de Dios es tan grande que Él acepta a todo aquel que cree en Él. No es mezquino el corazón de Dios, es generoso.
Cuando tú vas con fe ante el Señor, no te da un poco de sabiduría, así como para ver cómo te va. Él te abre las puertas. En Efesios 3 nos dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando pedimos dirección, Dios no te da un poco, te da claridad, pero también te da paz y te puede mostrar el propósito de esa dirección. Porque la sabiduría de Dios no solo te enseña qué hacer, sino también te va a enseñar cómo hacerla con el Espíritu Santo. Fíjese que dice, y sin reproche, porque no significa que Dios no te echa en cara todos tus dolores que cometiste anteriormente. No te dice, bueno, ahora que vienes a pedirme consejo, recién ahora te voy a escuchar. O tienes que tener toda esta lista de cosas buenas para yo poder escucharte. Tampoco te va a recordar las veces que tomaste malas decisiones. Esos pecados feroces que tú tienes metido, si tú se los entregaste, ya están enterrados en el fondo del mar. Tú cuando te acercas a Dios, Él te recibe como si fuera la primera vez. Piensa en los que son papás. Cuando un hijo te dice, papá, ayúdame, uno no le va a enrostrar las cosas del pasado, sino que lo vamos a abrazar y vamos a querer guiarlo y enseñarle. Porque Dios no es un padre que nos va a humillar. Dios es un padre que nos enseña sin condenar. Porque la sabiduría divina siempre viene envuelta de gracia. Viene también envuelta en ternura. A veces sentimos que no podemos pedir perdón porque hemos fallado. Porque tomamos malas decisiones en el pasado. No fuimos fieles a Dios. Pero Santiago nos recuerda, pide y te será dado. No nos dice que hay que ser perfecto o que nunca hay que equivocarnos. Porque ¿saben qué? Dios nos da sabiduría como la recompensa si oramos por fe. Es la medicina para un corazón que quiere cambiar. ¿Se recuerdan que Pedro negó 3 veces a Jesús? ¿Y qué pasa cuando Jesús, después de la resurrección, qué le dice? Apacienta a mis ovejas. Jesús lo buscó, lo restauró y también lo comisionó. ¿Y qué le dio para este mandato a Pedro en ese acto? Sabiduría y autoridad espiritual. Y eso es lo increíble de Cristo, que transforma nuestros errores, pues también horrores, en oportunidades para servirlo de mejor manera. Hermanos, hoy en medio de tantos juicios, divisiones, opiniones políticas, sociales, este texto cortito nos quiere recordar que Dios sigue siendo el mismo Dios de gracia y Él nos va a dar la sabiduría suficiente, no solo a los que son correctos, sino a los que se humillan y piden. Quizás hoy Chile efectivamente necesita menos gritos y más sabiduría, menos reproches y más gracia, menos el te lo dije y tal vez un poco más de hermano, oremos juntos. Cuando Dios gobierna el corazón del creyente, la sabiduría se manifiesta en la forma de tratar a los demás con respeto, con paciencia, pero también con amor. Santiago, capítulo 3, nos dice, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Sabes cómo reconocer la sabiduría de alguien? No va a ser por cuán fuerte hable, sino por cuánto él ama. Santiago dice, y le será dada. No dice que quizás ni veremos. Está diciendo que Dios promete que te va a responder. ¿Esto qué significa? Si al final, ¿qué significa esto? Que cada oración sincera que busca sabiduría tiene una garantía celestial. Está dado. Si pedimos con fe, está esta garantía celestial. Porque cuando tú pides con fe, la respuesta es notable. Cada vez que tú pides por sabiduría, recuerda quién es el Dios al que le estás hablando. Que es un Padre que es paciente, que no reprocha, lleno de gracia, generoso,
Su sabiduría no es para confundirte, hermano, sino es para guiarte. No es para castigarte, es para transformarte. Porque la sabiduría de Dios no solo orienta, también te sana. Santiago, cuando escribió estas palabras, como les dije, la escribió a una iglesia que estaba asustada, estaba cansada, estaba agotada, confundida, que había estado siendo probado por un buen tiempo por muchas pruebas. Y en ese momento no les dice resistan con fuerza. Tampoco le dice busquen a los sabios del mundo, sino que va por algo que es mucho más sencillo, pero también mucho más profundo. Al que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y esa invitación es hoy para ti como para mí. En este mundo lleno de información, a la mano, tecnológico, avanzado, hay hambre de discernimiento, a pesar de toda la información que tenemos. Si tú no sabes qué hacer hoy en día con toda la información que te rodea y que tienes, acude a Dios. Porque la sabiduría comienza con humildad, reconocer que no lo sé todo. La sabiduría, recuerden, se pide con fe. Es confiar en que Dios sí sabe, a pesar de que yo no sepa. Y la sabiduría se recibe con gracia, porque es Él quien da verdaderamente y sin reproche. Hoy, cuando nuestro país está decidiendo, cuando las familias hoy en día van a hablar de estos temas, cuando tienes que enfrentar hoy día tu decisión, pide por sabiduría divina, porque la sabiduría humana divide. La humana reacciona, en cambio la divina discierne. La humana busca tener la razón, independiente de los motivos, pero la divina busca hacer lo correcto. Y les cuento, la mejor noticia de todo es que esa sabiduría está disponible a nuestra mano. No hay que comprarla ni ganársela, hay que pedirla. Con humildad, con un corazón dispuesto. ¿Estás perdido? ¿Estás en una relación difícil? ¿Tienes miedo del futuro? Tienes que tomar una decisión importante. Pídela a Dios y te será dado. Dios no va a ocultar su voluntad, sino que le revela al corazón que se humilla. Hoy día, hermanos, sea cual sea el sector político que gobierne el país, Dios ya está en el trono. Dios ya guía los caminos de este país. Y nosotros oremos por sabiduría para nosotros, como también para nuestros líderes.